Ayer, la Fiscalía de Chile envió un expediente de la extradición del expresidente Alberto Fujimori que amplía el número en 8 casos. Estamos hablando del fraude con Panamericana Televisión, las esterilizaciones forzadas, el crimen de la familia Ventosilla a cargo del Grupo Colina, el rescate en la Embajada de Japón y el papel de los llamados gallinazos, la masacre en Castro Castro, en la que murieron 40 personas el 6 de septiembre de 1992, la violación de los secretos de Estado, donde está implicado el ex jefe de prensa de Alberto Fujimori, Carlos Raffo, la sonada de Jaime Salinas Sedó contra el gobierno de Alberto Fujimori del 13 de noviembre y la venta de armas del gobierno de Alberto Fujimori a las FARC, donde a cambio de armas se le entregó droga. Estamos con el jefe del área legal del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera, para hablar de esta noticia. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Buen día, Paula. Un gusto de conversar contigo el día de hoy. Cuéntanos, por favor, cómo se abre, digamos, esta nueva baraja de casos contra el expresidente Alberto Fujimori, que está libre por un caso específico del Tribunal Constitucional, y estos casos no están implicados en lo que sucedió en su salida. Sí, mira, exactamente los 8 casos a los que tú has hecho referencia son casos que en los últimos 5, 6 o 7 años se han ido abriendo contra Alberto Fujimori. En algunos casos más, el asunto de tráfico de armas tiene por lo menos 15 años en el sistema de justicia, y que frente a esa circunstancia, es decir, el hecho de que Fujimori sea formalmente un extraditable, es decir, sujeto a una decisión de otro tribunal extranjero, específicamente la Corte Suprema de Justicia de Chile, esos procesos judiciales, si bien es cierto, habían sido abiertos formalmente, Fujimori tiene la condición de procesado en el Perú, pero no podían avanzar sustancialmente respecto de Alberto Fujimori porque no había ninguna autorización de la Corte Suprema chilena para que continúe el juzgamiento respecto de Alberto Fujimori. Perú ha cumplido con enviar las solicitudes de extradición, eso ha ocurrido en los anteriores 6 años, y me parece que lo que Chile, el sistema de justicia chilena, lo que ha hecho es poder acumular esas solicitudes de extradición para hacer un solo paquete y emitir una sola resolución. Por eso la resolución de la que hemos tomado conocimiento de ayer, que es de la Fiscalía Suprema de Chile, lo que hace es pronunciarse sobre un paquete de casos, sobre los 8 casos. Y el pronunciamiento lo que hace es contener un dictamen positivo que da cuenta de la existencia de evidencia suficiente que acredita la vinculación del imputado, en este caso Alberto Fujimori, con los casos que son materia de la solicitud de extradición. Además de hacer la evaluación que legalmente corresponde cuando se hace una extradición, es decir, si es que hay una doble incriminación en Perú y en Chile, si es que los casos no han prescrito. Sí es un elemento importante el hecho de que, como tú has mencionado, hay varios casos de graves violaciones a los derechos humanos. En este caso, la Fiscalía Suprema chilena incorpora la calificación de crimen de lesa humanidad, tan discutida en el caso de Barros Altos y La Cantuta, y la incorpora dentro de su dictamen, y por lo tanto eso seguramente va a ser materia de pronunciamiento a nivel de la Corte Suprema chilena, que es la que finalmente va a tomar la decisión definitiva sobre este asunto. O sea, esos 8 casos han sido presentados a la Corte Suprema de Chile y se espera que ella, digamos, se pronuncie sobre este tema, en el cual podrían también algunos casos quedar fuera. Sí. Capaz el mejor ejemplo es las 13 solicitudes de extradición que el año 2005 se presentó cuando Fujimori fue detenido en noviembre de ese año en Santiago de Chile. Perú armó un paquete de casos que estaban abiertos contra él y presentó 13 casos. Igualmente, la Fiscalía Suprema chilena señaló de que había evidencia suficiente de la comisión de los hechos delictivos, de la vinculación de Fujimori contra o respecto a estos casos, y emitió un mismo pronunciamiento. Eso es una opinión del Ministerio Público, pero quien tiene que tomar la decisión es la Sala Penal de la Corte Suprema chilena. Y ahí recordemos que hubo una disputa en el año 2005-2006 cuando uno de los ministros, de los jueces supremos, dijo que no cabía extradición sobre ningún caso. La discusión que se dio ya a nivel de la Sala Suprema justamente determinó que de estos 13 casos, 7 se han aprobado.
los casos de Barros Alto, La Cantuta, Gorriti, Dyer y otros 3 casos. Probablemente sigamos el mismo trámite y la misma dinámica, ¿no? Pero hay un elemento muy importante en esta circunstancia, Paola, que es que una cosa es plantear una solicitud de extradición hacia los inicios de un proceso de investigación de los diversos casos, me refiero al que se planteó el año 2005, y otra cosa diferente es que la discusión se va a realizar por lo menos casi 20 años después, cuando el sistema de justicia peruana ha resuelto varios de esos casos. El ejemplo más importante creo que es el caso de del tráfico de armas de las FARC. No es un caso que esté en investigación en el Perú, es un caso que ya tiene sentencia condenatoria contra Vladimiro Montesinos, y por lo tanto el nivel de evidencia con el que Perú ha sustentado las extradiciones me parece que es una evidencia superior, mucho más fortalecida y consolidada, y yo preveo de que los resultados a nivel de la Corte Suprema de Chile van a ser seguramente mucho mejores, porque la calidad de la evidencia que Perú debe haber presentado me parece que es superior al nivel de exigencia que, ojo, Chile suele tener en los procesos de extradición. Chile casi te hace un juicio. El nivel de evidencia que te pide Chile no es un nivel mínimo, sino yo diría un nivel sustancial de evidencia para acreditar que efectivamente hay una vinculación con el hecho delictivo. Eso creo que Perú lo ha presentado de manera satisfactoria, y por lo tanto el debate que se va a producir seguramente en la Suprema chilena va a ser un debate que tenga un resultado favorable y positivo para los intereses de Perú. Una de las cosas que, digamos, está haciendo este pedido de la Fiscalía Suprema es recordar en tiempos en los que nos han querido hacer que nadie se acuerde de estos casos, porque he leído el texto y se habla más de una vez, se reitera que todos estos delitos ocurrieron como jefe de Estado. O sea, no es que venga, ¿no?, fulanito de tal hizo esto, no, todo es como jefe de Estado. Y allí configura otra mirada más, digamos, hacia los peruanos, que es necesario recordar que quien estuvo en el poder hizo, digamos, esterilizaciones forzadas, pagó a un canal de televisión como Panamericana Televisión, hubo un grupo Colina que mató a toda una familia como la familia Ventosilla, hubo esta masacre en Castro del 6 de septiembre de 1992, donde murieron 40 personas y como supuestamente algunos eran de Sendero Luminoso, estaban bien matados, ¿no? Y el otro es el tema de Jaime Salinas Sedó y todo lo que sufrieron, todos los que hicieron esta azonada contra el gobierno. Y creo que cómo ayuda, digamos, al proceso de aquí de recordar a la gente, al Tribunal Constitucional y a todos, que Alberto Fujimori hizo esto y que eso no puede volver a pasar. ¿Cómo ayuda eso para esta mirada, Carlos? Mira, yo creo que esa es una de las perspectivas más interesantes del documento, ¿no? Que contrasta con esta dinámica que vivimos en estos momentos en el sistema de justicia, principalmente constitucional en el Perú. Digamos, aquí estamos en una onda casi negacionista, ¿no es cierto? De que ya es el momento de perdonar y que ya es el momento inclusive de desvincularse del Tribunal Internacional, que tomó la decisión de generar todos estos procesos judiciales de violaciones a los derechos humanos. La perspectiva y la mirada con la que la Fiscalía Suprema chilena enfoca el conjunto de casos, y probablemente esa haya sido la decisión más válida para interpretar los acontecimientos, es que efectivamente Fujimori no fue un actor individual que cometió crímenes individuales sin ningún tipo de conexión. El planteamiento que hace el documento de la Fiscalía Suprema chilena es que hay una acción de carácter criminal que se va decidiendo, se va planificando y se va disponiendo desde el vértice superior del Estado, que es ocupado por nada menos por el presidente de la República. Esa perspectiva que a mí me parece que es sumamente importante, que tiene mucha más lógica cuando te presenta un listado de acontecimientos que tienen que ver con actos de corrupción, con homicidios y con los crímenes más horrendos que un jefe de Estado o un político o el jefe de una organización puede cometer, ¿no? Eso no es poca cosa, eso no es poca cosa. Probablemente esa haya sido la razón por la cual después de muchos años, ¿no es cierto?, Chile básicamente venía como que acumulando las solicitudes de extradición sin tomar una decisión al respecto. Creo que ahora la perspectiva con la que presenta estos 8 casos le da una mayor consistencia, porque da cuenta de una actuación de carácter criminal
de lo que puede ser, ahora se llamaría el jefe de una organización criminal, sin duda alguna, ¿no es cierto? Pero dado que está siendo juzgado sobre las leyes penales del año 90, obviamente esa calificación no cabe, ¿no es cierto? Más allá de que sea útil para una descripción más mediática o periodística. Ese elemento, creo yo, va a ser sumamente relevante al momento que la Suprema chilena tome una decisión. Que vuelvo a decir, me parece que viene además respaldada por una evidencia más que suficiente del vínculo que Fujimori tuvo con cada uno de los hechos delictivos. Más allá de que no se le esté acusando de ser el autor material, por lo menos en los temas de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Tenemos también el caso de la familia Ventosilla, donde está el grupo Colina involucrado y, digamos, Vladimiro Montesinos y Fujimori. Y acá ya han habido condenas también. Entonces se espera que también estos dos casos, digamos, de las FARC y del grupo Colina estén casi confirmados por la Corte Suprema. Sí. Además, creo que en el tema de la familia Ventosilla debemos partir de que la Suprema chilena ya resolvió favorablemente un caso del mismo grupo criminal que comprometía directamente la condición de autor mediato de Alberto Fujimori. Me refiero a los casos de Barros Altos y La Cantuta, cuando en el 2007 toma la decisión de autorizar la extradición. Y en el caso de tráfico de armas de las FARC, me parece que tenemos una posición de evidencia absolutamente consolidada y acreditada. Hay una condena contra Alberto Fujimori, ¿no? Esta famosa foto, ¿no?, en el que Fujimori expone el llamado Plan Siberia, me parece que nos ha hecho recordar un poco el nivel de compromiso delictivo y criminal que tenía el jefe de Estado, ¿no es cierto?, en las postrimerías de su gobierno, simplemente para salvarle el pellejo a su asesor, a Vladimiro Montesinos. Y a eso hay que sumarle nuevos casos de violaciones a los derechos humanos, que ahora están siendo materia de procesos judiciales, como el caso de esterilizaciones, en el que también hay evidencia más que suficiente, que fue justamente lo que originó que el proceso judicial ya lleve aproximadamente 2 años en trámite ante la Corte Penal Nacional. Pero en términos, digamos, negacionistas, estamos hablando de que el expresidente está siendo acusado de haber negociado con las FARC, un grupo terrorista, digamos, y ahora todo esa parte es irónica. Exacto, es irónica, por cómo decirle a la gente y a los chicos, a los jóvenes, que el expresidente Alberto Fujimori está siendo procesado por haber negociado con un grupo sangriento, criminal, como el de las FARC. Sí, mira, esa parte me parece que da cuenta de esta suerte de condición moral del fujimorismo, ¿no?, y de Alberto Fujimori, que de un lado se quiere presentar y se quiere posicionar como el único que peleó seriamente contra el terrorismo. Creo que el fujimorismo ha hecho parte de su ideología, parte central de su ideología, el terruqueo, ¿no es cierto?, esa suerte de repudio a todo lo que parezca terrorismo o huela a terrorismo, y ahora vamos a tener la posibilidad de confrontar esa condición moral y esa ideología y esa forma de ser política, teniendo a su jefe juzgado por negociar 10.000 fusiles Kalashnikov con la organización terrorista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Es decir, ese hecho me parece que va a ser muy útil para la política peruana, ¿no es cierto?, de nuevo, para recordar los niveles de degradación del Estado peruano, de la institución de la Presidencia de la República, conformada en su momento como un grupo criminal que ya básicamente hacía negocios de la peor manera. Ese me parece que es un dato que, si la Suprema chilena autoriza, y creo que eso va a ocurrir finalmente, me parece que va a ser una circunstancia sumamente, por lo menos interesante, para el sistema de justicia, pero también para la política, para ver la forma como los políticos terminan de degradar determinadas condiciones con las que juegan de manera persistente a nivel de la sociedad peruana. ¿Cómo queda el tema? Fujimori está ahorita libre, el Tribunal Constitucional le hizo como una suerte de puertita para que salga, pero estamos hablando de casos acotados. ¿Cómo queda, digamos, la situación legal de Alberto Fujimori de empezar estos juicios contra él? Mira, entiendo que en todos esos procesos judiciales Fujimori tenía simplemente un mandato de comparecencia, porque justamente en todos esos procesos judiciales se tenía pleno conocimiento de que Fujimori estaba privado de libertad como consecuencia de estar cumpliendo una condena por los casos de Barros Altos, La Cantuta y los secuestros de Dairi y de Gorriti.
de autorizar en uno o en todos o en varios, la Suprema chilena, la ampliación de la extradición, cada uno de los tribunales tendrá que tomar una decisión, como acaba de ocurrir en el caso Pativilca, ¿no es cierto? Si bien es cierto, no hay un mandato de detención, que era el que originalmente solicitaba el Ministerio Público, sí se emite un mandato de impedimento de salida, ¿no es cierto? Esas decisiones van a tener que ser tomadas por cada uno de los tribunales que estén a cargo de los procesos judiciales o juzgados, como en el caso de esterilizaciones. Todavía no hay juicio, hay una etapa de instrucción que todavía está siendo en trámite, y eso va a seguramente decidirse, creo yo, sobre el antecedente Pativilca, ¿no? Que es el juicio que está en trámite, que es un juicio que está abierto y en el que se está discutiendo justamente, primero, la validez de las resoluciones del año 2017, me refiero al tema del derecho de gracia, y segundo, también se está discutiendo cuál va a ser el nivel de vinculación, de sometimiento que Fujimori va a tener en cada uno de esos nuevos procesos judiciales. Pero sin duda alguna, todos van a generar un nivel, ya deben estar generando un nivel de complicación legal, ¿no es cierto? Porque finalmente es una tanda de procesos de la máxima gravedad. Cada uno de los casos en sí mismo acarrea un nivel de gravedad y de exposición de los niveles de degradación y actos criminales que se cometía siendo presidente de la República. Lo que nos estás diciendo es que ninguno de estos casos están involucrados en lo que es hoy conforma la libertad de Alberto Fujimori. Ninguno. El indulto se dio específicamente por Barros Altos y La Cantuta. Y el derecho de gracia en ese momento se otorgó por el caso Pativilca. Ninguno de estos 8 casos, me refiero al tema de tráfico de armas, esterilizaciones, ninguno está mencionado en la resolución. Por lo tanto, no tiene por qué afectar la continuidad del proceso judicial o las decisiones que pueda tomar un tribunal de ser el caso que se amplíe la extradición por alguno de ellos. No, ahí no hay ningún impedimento, no hay ninguna limitación para la actuación del sistema de justicia. Inclusive para que eventualmente Fujimori pudiera ser condenado y retornar a prisión para cumplir la pena que se le imponga como corresponde, ¿no? Estamos hablando de ¿qué podría decir la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto de esta apertura de casos contra Alberto Fujimori? Mira, ninguno de esos casos ha sido sometido siquiera en términos de informe a la Corte Interamericana en este proceso de supervisión de cumplimiento, ¿no? Okay. En realidad no se debería informar materias de esta naturaleza, por una razón muy concreta, que el proceso de supervisión de cumplimiento se limita a las decisiones u omisiones que el Estado produzca respecto de los casos que han sido materia de sentencia. En este caso específicamente y exclusivamente en los casos de Barros Altos y La Cantuta. Lo que ocurra en otros procesos, inclusive tratándose de procesos similares como Pativilca o el caso de la familia Ventosilla, en realidad eso no va a ser objeto de ningún tipo de información y menos de un pronunciamiento por parte de la Corte Interamericana, porque no son materia de lo que la Corte ha decidido en sus sentencias de fondo, claro, que son lo que origina el proceso de supervisión. Cambiando de tema a otro miembro de la familia Fujimori, el 1 de julio próximo inicia el juicio por el caso de los cócteles de Keiko Sofía Fujimori, y es un ingente trabajo de la Fiscalía de José Domingo Pérez, y allí realmente se han hecho muchísimas cosas para no llegar a este juicio. ¿Cuán importante es este juicio, Carlos? Mira, yo diría que es fundamental, ¿no? Pero sí anoto 2 cosas muy puntuales. Ya era hora que haya un juicio, ¿no es cierto? Es una investigación que, si mal no recuerdo, comenzó el año 2016, ¿no? 8 años después vamos a tener finalmente un juicio oral. Ese dato me parece que es fundamental. Lo segundo, va a ser un juicio largo, ¿no? Un juicio largo, complejo. Creo que la propia relevancia, tanto institucional, política, pero sobre todo jurídica del caso, me parece que tendría que originar una decisión de parte de la Corte Penal Nacional, que está a cargo del caso, de establecer un nivel de prioridad. He visto que la Fiscalía ha presentado, me parece, cerca o un poco más de 1000 testigos. Eso determina un nivel de actuación probatoria y un juicio absolutamente intensa. De nada valdría tener un juicio espectacular si te vas a demorar otros 8 años en realizarlo. Creo que ese nivel de compromiso y de esfuerzo institucional tiene que ser también orientado a que el sistema de justicia
tenga la capacidad de que en este tipo de casos, que han, de alguna manera, Paola, como creo que somos testigos, han marcado la historia política reciente del país. Buena parte de lo que ha ocurrido, del desastre político y de la lucha intestina de un sector político comprometido con casos de corrupción para destruir la institucionalidad, tiene que ver con el caso Lava Jato, ¿no es cierto? Por lo tanto, creo que esa mirada institucional la debería tener desde el día de hoy el sistema de justicia, el Poder Judicial. No digo esto en el sentido de querer comprometer una decisión de manera anticipada, sino que la actuación y la forma de realización de un juicio de esa naturaleza no podría ser como el juicio de un cogotero de la avenida Bancay, ¿no es cierto? De ninguna manera. El Poder Judicial tiene que comprometer un esfuerzo humano, logístico, institucional, de que ese juicio se haga en el menor tiempo posible, ¿no es cierto? Si no, en realidad, ya la situación crítica que viene teniendo los casos del caso Lava Jato, me parece que se podrían terminar de complicar, más aún si es que la principal implicada en este caso, desde todo punto de vista, va a ser nuevamente candidata a la presidencia, y eso va a generar tensiones muy fuertes en cuanto a la utilización de un proceso seguramente de victimización, ¿no es cierto?, y de utilización de la tribuna judicial para intereses estrictamente políticos. Ese asunto creo que tiene que eliminarse, y eso solamente se va a poder hacer sobre una actuación pulcra, imparcial, de eso no tengo duda respecto a los jueces que han sido designados, pero sí eficiente también, ¿no es cierto?, en el sentido de que la sociedad desde hace mucho tiempo está esperando una decisión de fondo sobre el conjunto de estos casos, ¿no? Probablemente, de hecho, Paola, sea el caso Humala el que termine primero, porque comenzó el año pasado, pero sin duda alguna creo yo que el caso Fujimori y el llamado caso de los cócteles es uno de los casos emblemáticos en esta condición, ¿no? Carlos Rivera, del IDL, estuvo con nosotros en las mañanas en Natividad. Muchísimas gracias por la entrevista y hasta la próxima. Muchas gracias, Paola. Hasta pronto. Gracias.